WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. El pasado 25 de octubre, Sudán, país ubicado al noreste de África, sufrió un golpe de Estado. De inmediato se iniciaron las protestas masivas del pueblo en defensa de su democracia incipiente. Estas protestas se han mantenido en Khartoum, capital de Sudán, y otras grandes ciudades luego de que el principal militar del país detuviera al primer ministro, tomara el poder y descarrilara la transición a un gobierno civil. Sudán tiene fronteras con Egipto al norte, Libia al noroeste, también tiene fronteras con la República de África Central, Sudán del Sur, Etiopía y el Mar Rojo. La vasta región africana, con una historia milenaria, siempre ha estado marcada por la guerra, las conquistas de otros países, la colonización y la brutalidad de dictadores. Es habitado por 46 millones de habitantes y tiene una gran influencia árabe. El golpe trastoca las aspiraciones del país a la culminación de una transición civil y democrática que pretendía continuar desmantelando el régimen del exdictador Omar al-Bashir, quien fue depuesto en 2019 después de meses de masivas manifestaciones del pueblo. Los golpistas han anunciado que nombrarán un gobierno tecnocrático para dirigir el país frente a las elecciones que se supone ocurran en el 2023. Este es un asunto internacional importante, por eso hoy, nuestro día que dedicamos a internacionales, vamos a conversar sobre lo que ocurre en Sudán y me acompaña aquí en el estudio el profesor Carlos Severino. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Delvis. Buenos días a toda la red de audiencia. Como siempre, encantado de estar aquí, un placer. Y saludos al amigo y colega Jorge Rodríguez Beruf, que también nos va a acompañar. Y Jorge Rodríguez Beruf, el profesor Jorge Rodríguez Beruf, está en la línea telefónica. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Buenos días a ustedes, un placer estar. Muchas gracias por estar aquí. Sobre este tema tan importante. Muy bien. Carlos, vamos a lo que hacemos siempre, un poquito de background sobre la situación para adentrarnos en el tema. Sí, Sudán es un país que aunque quizás no estemos a menudo acostumbrados a escucharlo mucho en titulares de noticias, especialmente en Occidente, es un país muy importante en términos de su localización geográfica y más específicamente por su valor geopolítico en distintos planos. Primero, Sudán es un país, una región muy vasta, digamos, es un país que tiene vida relativamente corta en términos de Estado moderno, a partir de 1956, en plena primera oleada de descolonización en el mundo de la posguerra. Se conforma como Estado y una gran parte de ese tiempo pues ha vivido en bastante inestabilidad y lo ha asumido y ha consolidado el país como un país muy, muy inestable por mucho tiempo. Viene también de una larga dictadura, como ya tú muy bien mencionaste, con al mando de Omar al-Bashir desde 1989 hasta el 2019, cuando fue depuesto por un golpe de Estado, precisamente, y a partir de ese momento pues se conforma un gobierno de unidad entre civiles y militares, y ahora los militares pues toman el poder recientemente y sacan a los civiles. Sudán es un país extremadamente complejo, muy antiguo, una sociedad tradicional, una sociedad milenaria, que tiene, se conocen, por lo menos se puede identificar más de 500 tribus con su propia etnicidad, con cantidad de dialectos, y ciertamente es lo que hemos visto durante mucho tiempo, producto del imperialismo moderno, la configuración de fronteras que necesariamente pues, no
no están delimitadas en justicia a lo que es la presencia y la historia de los grupos étnicos en los países. Sudán, pues, parte de la inestabilidad de que hemos hablado, pues era el país más grande de África hasta hace algún tiempo, cuando se dividió en dos países, y ahora está Sudán, que fue donde hubo el golpe de Estado reciente, y está Sudán del Sur, abonando a muchísimas complejidades adicionales a las que existen. Pero si bien es importante por eso, también es importante pues porque es un país que tiene fronteras cercanas ¿verdad? Tiene acceso al mar, al mar Rojo. El Mar Rojo sabemos que es uno de los grandes cuellos de botella del transporte marítimo, es un choke point, de los 7 o 8 choke points más importantes del mundo, y todo país que esté cerca de un choke point es un país de aspiraciones por parte de las potencias hegemónicas, pues porque tiene la virtud de poder desestabilizar o hacer disrupción en el tráfico y el comercio internacional. Así que Sudán tiene esa virtud por tener esa parte. También Sudán es una región en particular también con problemas crecientes de suministro de agua potable, y hay problemas bastante serios en términos del manejo, la planificación del agua del río Nilo, que discurre fundamentalmente, no exclusivamente, pero a través de Etiopía, de Sudán y de Egipto, ¿no? Y es un elemento importantísimo para toda esa geopolítica también. Y debo mencionar, y yo sé que también Jorge va a poder abundar sobre eso, que Sudán es un país fundamentalmente musulmán. Y eso es importante porque en el pasado, las veces que escuchamos también hablar de Sudán fue porque en Sudán hubo una base de operación muy grande del Estado Islámico, de ISIS, antes de Afganistán y antes de los acontecimientos en Estados Unidos, atentados terroristas en Estados Unidos. La base de operación fundamental del Estado Islámico era básicamente Sudán, y desde allí se hicieron importantes, perdónenme, estoy hablando del Estado Islámico, no debo decir Al-Qaeda, perdón, me corrijo, Al-Qaeda. Desde allí se hicieron importantes y notorios atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania, en Kenia, y muy complejo. Y recientemente es una pieza clave, ha sido una pieza clave en lograr las aspiraciones de Israel de lograr una posición como observador en la Unión Africana. Israel ha logrado algo que durante mucho tiempo estaba buscando, y era el apoyo de algunos países para lograr eso. Y eso pues a cambio de varias cosas que son importantes, que quizás pues no me voy a extender más, podemos ir en el programa ir trabajando esos aspectos. Uh-huh. Buenos días, Jorge, tus pensamientos al respecto. Muy buen resumen de Carlos. Quisiera añadir unos elementos. Yo creo que él señaló lo reciente que fue la independencia de Sudán y la relación histórica que había mantenido con Egipto, ya que Sudán estaba bajo un gobierno egipcio británico hasta el momento de independencia. Y también recalcar lo que señaló Carlos, que fue uno de estos estados que se trazó la frontera sin tomar en cuenta la heterogeneidad y los grupos que se estaban incluyendo, que no constituían una nacionalidad con una identificación con el Estado. Y esos problemas de la incapacidad de constituir un Estado nacional también tienen que ver con el carácter opresivo que ha tenido el Estado sudanés, que es un Estado en 1956 muy militarizado y muy centralizado, lo cual ha llevado a grandes
grandes conflictos internos donde han muerto, se calcula que millones de personas. En el caso del conflicto de Darfur, se calcula que murieron 400.000 personas. Es decir, realmente la historia de Sudán ha sido trágica. Además, es uno de los países más pobres del mundo. Tiene el puesto 184 de 196 países en términos del Producto Interno Bruto per cápita y tiene uno de los niveles más altos de corrupción en el sector público, así como una deuda externa de 60.000 millones de dólares que se estaba negociando con los países occidentales para buscar maneras de reducir la deuda, y además se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional un paquete de ayudas directas a la población. La idea era que fuera un dinero directamente a varios millones de personas, de familias, que ahora, con esto que ha ocurrido, con el golpe de Estado, todo eso está en el aire. La situación de la población se va a deteriorar más. Quisiera mencionar también cuáles son las fronteras que tiene Sudán. Sudán era el país de África con mayor número de fronteras. Y además, como mencionó Carlos, es un país del Golfo Pérsico. Así que está ubicado en una zona que tiene que ver con la energía y con el petróleo. Sudán tiene fronteras con Egipto, Libia, Chad, Sudán del Sur, que se independizó de Sudán, Etiopía, Eritrea y la República Centroafricana. Así que está colocado en una posición de gran importancia geoestratégica, como señaló Carlos también. Y además de esa importancia que tiene el país, la preocupación con Sudán por el golpe de Estado más reciente tiene que ver con lo que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llamó una plaga de golpe de Estado. En África tiene 54 países, que no se debe perder de vista, que es un continente enorme, con gran cantidad de países y con situaciones muy distintas. Algunos de ellos han mostrado un alto grado de estabilidad democrática, como Ghana, Sierra Leona y Liberia, pero ha habido 6 golpes de Estado recientemente en África, en países como Sudán, Mali, Guinea-Conakry, Chad y el propio Sudán. Y ha habido también golpes de Estado que han fracasado. Así que se ve toda la situación en Sudán no solo como un problema humanitario, como un problema de deterioro de las condiciones de vida de la población, sino también dentro del contexto de que ha habido movimiento cívico, una movilización cívica en contra del militarismo y del control que han tenido los militares del poder. Y por lo tanto un país donde está en juego el tipo de régimen que va a haber, si va a tener posibilidades de que haya una salida democrática al conflicto interno actual. Okay. Tengo que pausar, Jorge. No se vaya nadie, regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
Raudy González y te invito a que sintonices Amanecer Jíbaro. El jíbaro amanecer, de Tito su gran legado. Escúchanos de lunes a sábado desde las 4 de la mañana. Amanecer Jíbaro, un programa singular por 740M. No puedes escuchar. Y por internet a través de WIAC740.com. Cubriendo a todo Puerto Rico. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro, y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y ahora continúo con Carlos Severino. Sí, otro de los problemas que yo quisiera destacar que tiene estructural Sudán del Sur y Sudán es que como parte de esa división, primero antes que eso, el Sudán histórico es una región extremadamente rica en recursos naturales. Tiene una base de recursos muy amplia, recursos minerales, y también tiene contratadas reservas de hidrocarburos, especialmente de petróleo. Y el petróleo pues, ha sido una de las fuentes de ingresos más importantes del país. Y así, un país como era grande, pues tenía una realidad geográfica que los abastos más cuantiosos de petróleo de Sudán están localizados en lo que es hoy Sudán del Sur. O sea, que cuando el país se dividió, por las razones que ya comenzamos a hablar y que Jorge expandió muy, muy bien y abundó, pues el petróleo, digamos, por decirlo así, quedó atrapado en Sudán del Sur, pero la realidad geográfica interesantísima es que Sudán del Sur es un estado interior, es decir, Sudán del Sur no tiene acceso al mar. Así que la pregunta era, un país que se dividió por razones muy, muy complejas, ¿cómo va a exportar entonces su petróleo? Pues entonces, primero el Sudán al norte, Sudán, la República de Sudán, pues quedó desprovista de esos abastos de petróleo, pero la única manera de transportar ese petróleo es a través de Sudán, porque el único puerto, el puerto más importante es Port of Sudán, que está precisamente al noreste del país, de Sudán. O sea que hay que negociar. Hubo que negociar cómo hacerlo. Así que el petróleo se extrae en el sur, pero se negoció un oleoducto y los transportes a través de Sudán, de forma tal de que cuando los países se dividieron, pues tuvieron que repartir las ganancias del crudo de sus ventas, porque el país no consume grandes cantidades de petróleo, porque es un país de escaso desarrollo productivo. Sin embargo, sabemos que el petróleo pues se mueve en toda la región, es un elemento indispensable para la economía mundial. Así que ellos venden su petróleo a través de esa regla en particular. Cosa que hace también muy frágil la relación entre ellos, ¿no? Yo quiero también decir que lo que Jorge abundó y mencionó, el conflicto en Darfur, fue un conflicto muy, muy fuerte en el país. Y ese conflicto fue originado básicamente por tensiones
musulmanes, son tribus musulmanas, y es típico del país que dentro de toda esa realidad tribal tan extensa y compleja, pues hay distintas visualizaciones de lo que fue la arabización del país. El país fue arabizado, ¿verdad?, en distintas fases, en distintas oleadas, y esa arabización pues ha producido distintas visiones del Islam, interpretaciones, prácticas, que hoy en día también están en conflicto interno, ¿no? Y también fue parte del conflicto por el cual se separa el país, porque a grosso modo, no es tan fácil definirlo, pero a grosso modo, de manera general, Sudán al norte es básicamente un país de confesión musulmana, mayormente, arabizado en su gran mayoría. Y al sur, Sudán del Sur, pues era la parte que se sentía oprimida, se sentía relegada, aunque tenía el petróleo, y básicamente habitaba la población más de confesión cristiana, ¿verdad? Y de cultos animistas históricos africanos de la región. Así que había grandes diferencias en términos también étnicos, y todos sabemos, ¿verdad?, que esas diferencias, o cuando los países, cuando los estados tienen gran cantidad de diferenciación étnica, pues son muy propensos en momentos de crisis, en debilidad económica, a ser víctimas de no solo de conflictos internos, sino también de rupturas territoriales, como en efecto pues pasó en Sudán en ese momento, ¿no? Así que no sé si Jorge quiere también volver a... Jorge. Sí, la región de Darfur, que la constituyen 3 provincias, y que está cercana hacia la frontera de Chad, en el oeste de Sudán, había sido independiente, había un sultanato independiente hasta 1916 y fue integrado por Inglaterra, por Gran Bretaña, como parte de, como una región de Egipto. Así que este problema viene desde hace muchas décadas, esta incapacidad de construir un Estado coherente, donde los miembros del Estado se sientan identificados en el Estado. Y allí hay un conflicto entre los habitantes árabes, que son mayormente criadores de camellos, y la población negra, que es mayormente agrícola, agricultores. Ambos son musulmanes, como señalara Carlos, no es una lucha religiosa, pero sí es una diferencia étnica, lo que ha estado en juego en Darfur. Y entonces el gobierno militar de Khartoum ha estado apoyando a una guerrilla vinculada a la población árabe, proveyendo de armas, etcétera, y el conflicto escaló hasta un nivel de que tuvo que intervenir las Naciones Unidas en 2005, enviando soldados para tratar de controlar el conflicto, porque ya se estaba denunciando que se trataba de un genocidio contra la población negra de esas provincias. Y de hecho, los tribunales internacionales acusaron a Omar al-Bashir de crímenes de guerra que se llevaron a cabo en Darfur. Así que hay muchas tensiones, como señalaba Carlos, el problema de los recursos petroleros entre el norte y el sur. Por ejemplo, Sudán del Sur, la deuda externa que tiene es muy pequeña. Quien se quedó con la deuda grande
capacidad de pagarla fue Sudán. Así que hay ahí una línea de tensión y el problema de Darfur bien se plantea como un tema muy grave del conflicto interno. Y entonces a eso se añade ahora un conflicto entre civiles y militares. Un ejército que ha estado continuamente ejerciendo el poder desde 1956. Al-Bashir, un coronel del ejército que dio un golpe de Estado, y que un ejército que no quiere soltar el poder. Y estuve escuchando un análisis reciente que plantea que el ejército ha tomado mucho control de la economía y de las instituciones en Sudán, y que la posibilidad que planteaba un gobierno civil iba a tener que implicar una reestructuración del papel de los militares en la economía. Así que los militares están en una posición, como en otros países, de privilegio y de poder dentro de la estructura nacional, y esto plantea un tremendo reto para el futuro de Sudán. Y yo quería preguntar, este anuncio que ellos han hecho de ir hacia un gobierno tecnócrata, ¿qué quiere decir con todo esto que ustedes han señalado alrededor? Bueno, lo que pasa es que esa es la manera de atender y de tranquilizar a los organismos prestatarios. Necesitas un gobierno que sepa manejar los indicadores económicos de acuerdo a los preceptos que establecen, a las regulaciones que establecen los organismos prestatarios, particularmente el Fondo Monetario Internacional. Y eso es un asunto bastante delicado, que quisiera también que Jorge lo mencionamos, y es un asunto que es parte del paisaje internacional. El tema de la deuda en muchos países del mundo vuelve a ser un tema que cada vez con mayor frecuencia está siendo razón de preocupación en muchas partes. Y, ¿verdad? Escuchamos eso y ciertamente nos acordamos de Puerto Rico, que estamos también en eso, que estamos en eso precisamente, pero no es un asunto únicamente de Puerto Rico, es un asunto de muchísimos países. Y en el tema de Sudán, hay que dejar claro la cadena de acontecimientos que nos da un poco de claridad también de la intencionalidad geopolítica y la propensión geopolítica de poderes importantes en la zona y de competencia por el dominio de una zona sensitiva. Esta negociación por la deuda en Sudán implicó también una concesión de más de 1.500 millones de dólares de parte de los Estados Unidos directamente para la condenación de unos intereses atrasados, para renegociar la deuda de Sudán, que como bien dijo Jorge, básicamente la heredó completa este país, y que se convirtió en una deuda en un lastre muy, muy grande, cuya economía no ha podido afrontarla efectivamente. Pues bien, a partir del año pasado, de hecho el propio jefe del Tesoro, Munchkin, fue a Jartum y firmó un acuerdo con el liderato en aquel momento, el año pasado, en el 2020, concediendo ese préstamo. Y se dice también por observadores que eso fue parte de una negociación bastante sensitiva, que incluyó dos puntos. Primero, incluyó que parte del acuerdo fue que Sudán reconoció pagar a los Estados Unidos 335 millones de dólares por concepto de indemnización por los ataques que se hicieron por Al Qaeda a las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y en Kenia. Ellos reconocieron su operación allí y entonces y su rol, y tuvieron que pagar, ¿no? También, una vez más, ellos asumen, fue una cosa que se dio en todo el país, pero lo asumió el norte. Así que, y también otro punto que podemos expandir, ya se acaba el tiempo de esta pausa. Exacto, otro punto que podemos ampliar de regreso cuando Jorge toque, es que
en la Unión Africana se ha convertido también en un actor muy importante y muy ambiciado por muchas potencias. Y ciertamente, pues Israel, se dice que también la apertura de relaciones diplomáticas entre Sudán, la normalización, ¿verdad?, de relaciones diplomáticas con Israel ha sido también parte de esa negociación. Y Arabia Saudita también. Correcto. Tenemos que pausar. Al regreso conversamos de eso y más. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. Waves Ahead y Sage Puerto Rico presentan Presencia con Orgullo, un programa con un enfoque LGBT. Noticias e información variada te esperan todos los martes de 5 a 6 de la tarde por esta tu estación WIAC 740 AM. Búscanos en las redes sociales como Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Recuerda, Presencia con Orgullo todos los martes de 5 a 6 de la tarde por aquí, por WIAC 740 AM. ¿Se preocupa de cuánto bebe otra persona? ¿Se siente enojado, confundido o deprimido? ¿Cree que si el bebedor le amara, dejaría de beber? Si ha contestado sí a alguna de estas preguntas, no está solo. No todos los que están atrapados por el alcohol son alcohólicos. La familia y los amigos también sufren. Al-Anon o Alatín puede ayudar. Llame al 1-888-4-ALANON o visite alanon.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos hablando de Sudán, pero ya desde hoy le advertimos que la semana que viene obviamente vamos a estar hablando indiscutiblemente de los resultados de la cumbre por el cambio climático que la estamos observando muy pero que muy de cerca. Jorge. Adelante, sí, yo Jorge. creo que yo señalaba que la situación es muy crítica porque la comunidad internacional difícilmente va a hacer una negociación que consolide un golpe militar. Yo creo que eso va a ser un reto muy grande para los militares. Y además se da todo esto en el contexto de una gran movilización cívica a favor de un gobierno civil. Así que esa idea de nombrar a un gobierno de tecnócratas hasta el 2023 que haya elecciones, tendremos que ver qué ocurre con eso, pero va a ser difícil que sea viable porque muy probablemente va a haber muchos actores internacionales que van a poner y están poniendo mucha presión sobre los golpistas. Así que puede que haya otra salida para Sudán, porque las perspectivas de que los militares sigan el poder son muy duras. Y todo el tema de la deuda, todo el tema de la asistencia de los países occidentales es un tema sumamente importante. Aparentemente Arabia Saudita está apoyando a los militares, probablemente hay unas relaciones allí de colaboración desde hace mucho tiempo, y lo que señalaba Carlos es un dato importante, es decir, esa fue una base. Sudán se convirtió bajo al-Bashir
en una base de operaciones de Al-Qaeda en África, ya que al-Bashir simpatizaba con este islamismo militante. Así que ahí hay un tema también de preocupación que va a ocurrir. Va a estar disponible el territorio de Sudán para este tipo de actividades o no. Así que hay mucho en juego en la situación en Sudán y definitivamente es un tema que debemos seguir de cerca porque tiene muchos ángulos importantes para la situación internacional. Carlos. Este tema que trae, que expande Jorge, pues también es que Sudán es un país bien complejo al interior y también al exterior, ¿no? Al-Bashir también era un consecuente apoyo para Hamas en Gaza. Entonces, pues, obviamente el interés como parte de aquella negociación que se inició con el presidente Trump con Israel de establecer relaciones diplomáticas con países clave, tanto del Medio Oriente como algunos países de África, que fueron países que entusiastamente apoyaban la causa palestina y que estaban dispuestos incluso a darle distintos niveles de apoyo a Hamas, pues era parte también de una estrategia para normalizar las relaciones entre Sudán e Israel, ¿no? Y además, como decía, África se está convirtiendo lentamente en una frontera, en eso que Jorge conoce muy bien, lo que llamó Juan Bosch en un momento dado, frontera imperial, ¿no? Se está convirtiendo en una frontera imperial como por el interés que hay y la presencia china, por la interés y presencia que hay también en alguna medida menor, pero también importante, de Rusia y de otros países cercanos a unos o a otros. Y entonces vemos que también, pues por supuesto, esto implica que haya reacciones desde el punto de vista occidental de la Unión Europea. Francia también es un país que está muy cercanamente allí, aunque ha tenido problemas internamente con distintos grupos fundamentalistas, pero no hay duda que también Estados Unidos tiene interés porque por el tema de la conflictividad entre poderes fácticos, ¿no? Pero también, como mencionábamos al principio del programa, por el tema de que pues, Sudán también juega un rol importantísimo en esta ruta, en este cuello de botella, en este choke point que se llama el canal del Suez y el Mar Rojo. Así que hay muchísima, ya vimos el año pasado cuando aquella barcaza gigantesca encalló allí, lo que se temió que pasara por el comercio mundial. Así que cualquier acción en el Mar Rojo es sumamente complicada. Rusia tiene también importantes elementos en Siria, ¿no? Muy cercanos allí, 2 bases, una militar, una aérea y una naval. Así que es una zona de mucha potencialidad a conflictos por su propia naturaleza y por el cuadro de los actores que hay involucrados en todo ese asunto. Jorge. Sí, yo creo que la salida que todos desearíamos fuera que se impusieran las fuerzas civiles y empezara un proceso de un nuevo gobierno capaz de negociar los conflictos internos, de lograr alianzas económicas internacionales y de estabilizar la situación interna resolviendo los conflictos violentos que ha tenido Sudán. Pero a esto hay un gran obstáculo para esto, que es el poder que tienen los militares. Y hay que ver qué fuerza a nivel internacional y también dentro del propio Sudán, porque hay facciones militares
han sido leales al-Bashir. Y aparentemente estas facciones militares jugaron un papel importante para interrumpir el proceso de transición. Porque al fin y al cabo, lo que ocurrió en Sudán, uno puede considerar un autogolpe, porque en el proceso de transición estaban representados tanto el sector militar de Abdel Fattah al-Burhan como de Abdallah Hamdok, los civiles. Entonces, así que tenemos que ver cuál es el desenlace de esta situación. Obviamente, tampoco va a ser fácil para los militares, usando la fuerza descarnadamente, lograr imponerse en una situación que ha cambiado mucho, porque esa movilización civil fue lo que llevó al derrocamiento de al-Bashir, y esas fuerzas están presentes en Sudán. Sí, definitivo. Y hay que ver también lo que va a ser la fuerza de ese pueblo y cuánto se va a mantener esa protesta que ha sido tan fuerte. No tan solo en Sudán, también estamos viendo que en Haití continúa el asunto muy fuerte, muy serio, muy severo. Tengo que ir a la pausa. Voy a ir a la pausa primero, Carlos, porque no quiero interrumpirte lo que tengas que decir y estoy demasiado cerca de ella. Así que cuando regresemos, continuamos hablando sobre esto y tocamos entonces también lo que ocurre en Haití, que en estos días ha sido una cosa tremendísima. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Esta cápsula de la temporada de huracanes 2021 es traída a ustedes por WIAC 740. Durante la temporada de huracanes, es muy importante que reúna suministros para cada miembro de su familia y que estos suministros duren más de 72 horas. Considere las necesidades únicas de su familia y sus mascotas. No olvide medicamentos para personas mayores. WIAC 740, informándote siempre en esta temporada de huracanes 2021. 160/110. Tuve un derrame. 150/90 y tuve un derrame cerebral. Cuando yo llamé a la ambulancia, ellos no me atendieron. Esto es la presión alta. Tal vez no sienta sus síntomas, pero los efectos de un derrame cerebral no son silenciosos. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear un plan que funcione para usted. Visite bajesupresión.org. Presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association y la Ad Council. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana. Un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, Carlos me había pedido que quería redondear algo antes de hablar sobre Haití. Sí, yo creo que también vale la pena mencionar, abundar un poquito sobre otra de las potencialidades de conflictos que hay en la región y en el Sudán, y el que mencioné al principio, que es el tema del manejo del agua. Uh-huh. Sabemos que el tema del agua a nivel mundial es cada vez un tema más agudo, que aunque la gente no se muere por no tener agua, la gente sí se está muriendo en muchas partes del mundo por no tener agua de calidad. Y agua potable. Y allí en esta región, pues el Nilo, sabemos que es un río importante a nivel mundial, caudaloso, de mucha longitud y de mucho caudal. Pero el tema es que estos países en la cuenca del río Nilo pues han comenzado, como era de esperarse, a represarlo. Ya Egipto pues hace
décadas hizo la primera gran presa, la presa de Asuán, y represó en el curso bajo del Nilo para su agricultura y para su población que vive fundamentalmente, la población de Egipto vive fundamentalmente a lo largo del río Nilo. Y ahora, desde hace algún tiempo, Etiopía, que es un país de aspiraciones también de desarrollo y de crecimiento, pues decidió construir un proyecto gigantesco de represa, le llamaron la Gran Represa de Renacimiento Etíope, ¿verdad? Y que es un pueblo muy orgulloso por distintas razones históricas. Y esa presa, pues es una presa que ha tenido un impacto muy grande en el caudal aguas abajo, prácticamente en el Sudán. Y el Sudán es un país que en algún momento ya ha planteado pues, problemas con esa presa. Ha habido tensiones en esa presa. Así que en el futuro, como quizás reflejo de lo que pasará en muchas otras partes del mundo, vamos a ver allí aumento de la conflictividad por el manejo del agua y ausencia de cooperación y mucha intolerancia, que son los caldos de cultivo más importantes para que estos conflictos estallen y que se consoliden lamentablemente en nuestro mundo complicado que vivimos en lo que va del siglo XXI. Y cada día más conflictos, cada día más desastroso. Jorge. Sí, yo creo que también relacionado con el tema de los recursos de agua del Nilo, ¿cuál va a ser la actitud del gobierno de Egipto frente a los movimientos civiles en Sudán? Porque en Egipto lo que hay es un gobierno militar. Correcto. Que ha logrado como ha logrado el control interno y una cierta estabilidad, pues ha logrado el apoyo internacional. Pero hay que ver cómo van a percibir estos movimientos reclamando un gobierno civil en Sudán. Y el otro actor que yo creo que hay que seguir con bastante atención, además de Israel, es Arabia Saudita, que yo creo que tiene un gran interés en lo que ocurre en Sudán, porque Sudán está junto a Arabia Saudita, cruzando un breve brazo de mar. Así que... Bueno, Jorge, ese brazo de mar lo cruzó Moisés a pie. Bueno, por eso es la presencia tan grande árabe en Sudán, porque han sido migrantes que a través de los años han ido ocupando una posición dominante. Y además Arabia Saudita se ve a sí misma como la protectora del islamismo en toda la región. Así que va a seguir y debe estar muy involucrada en los conflictos que están ocurriendo ahora en Sudán. Uh-huh. Vamos a hablar entonces un poco, porque ya se nos está terminando el tiempo, escasamente nos quedan 10 minutos de programa, hablar de lo que está ocurriendo en Haití. Jorge, tus comentarios sobre la situación de Haití. Bueno, la situación de Haití es la de un Estado que no gobierna. Y lo que hay en Haití es una, como Paul la Tortuga ha explicado en muchas ocasiones, es una crisis de las instituciones sociales y de las instituciones políticas que han colapsado. No hay un Estado que funcione. Las fuerzas de seguridad han perdido el control. Los grupos armados y pandillas han tomado control. Ejemplo de esto, de toda esta situación es eso que ocurrió con el centro de 17 misioneros estadounidenses, donde tenemos a un caudillo, una pandilla reclamando $1 millón por cada uno de estas personas que han sido secuestradas.
Y otra manifestación ha sido la inmigración masiva de haitianos por rutas dificilísimas. Los haitianos están cruzando de Sudáfrica por el estrecho de Panamá, por el área boscosa, muy peligrosa que hay entre Panamá y Colombia, y están llegando en miles a la frontera de los Estados Unidos, que por cierto los está tratando de una manera totalmente ilegal, porque los están devolviendo en caliente sin permitirles hacer ninguna reclamación de derechos de asilo en los Estados Unidos, sin vistas judiciales ni nada. Y a veces con un trato inhumano, ¿verdad? Que todos vimos las imágenes de guardias de frontera montados a caballo y persiguiendo a los haitianos, que realmente es indignante lo que ha estado ocurriendo en esa frontera. Yo diría que la situación en Haití es crónica, de muy difícil solución a corto y mediano plazo, porque de lo que se trata es de una reconstrucción de las instituciones nacionales para que se pueda garantizar la estabilidad y la seguridad de los haitianos. Tengo frente a mí una información periodística que dice que las bandas en Haití ahora quieren poder y estamos asistiendo a la creación de un monstruo. Esto lo dice Gedeon Jan, director de la organización que contabiliza la violencia en Haití, y describe a las nuevas bandas como una combinación de narco mexicano, pandillas centroamericanas y la guerrilla colombiana. Imagínense ustedes. Eso sí. Y es una gran preocupación para todos los países del Caribe, que haya un colapso del Estado haitiano y una situación de control por bandas criminales. Es una situación terrible y probablemente la República Dominicana debe estar muy preocupada con lo que está ocurriendo en Haití, porque tienen una frontera delicadita. Carlos. Bueno, cuando hablamos de Estado fallido, que eso es un concepto que se acuñó ya hace varias décadas, ¿no? Que se habla de Estado fallido. Hablamos de un Estado que nunca ha dejado de funcionar del todo. Algunas instituciones no han funcionado. En términos de lo que es Haití hoy día, en este momento, yo creo que habría que revisar el concepto, porque Haití es un Estado totalmente fallido. Ahora mismo en Haití no es que no funcionan las instituciones, es que no hay legitimidad, porque ninguna de las autoridades que están en el poder gozan de respaldo constitucional. Todas han sido realmente puestas, o se han puesto ellos mismos, lo han puesto no por parte del proceso y la voluntad constitucional. O sea que el país está en un momento, yo creo que esto, bueno, yo no conozco una situación como esta, es una situación inédita, preocupa tremendamente. La República Dominicana, el fin de semana, el presidente Abinader anunció que canceló, ¿verdad? Por la razón que adujo públicamente, que canceló su viaje a la cumbre climática en Glasgow, porque la situación en el país estaba extremadamente complicada. Hay personas que podrían ser exageraciones, podrían ser manipulaciones, pero han dicho públicamente que temen una invasión de bandas armadas a puntos fronterizos como gasolineras para apropiarse de gasolina y llevarla en el país a Haití, donde ahora mismo hay una gran escasez de combustible. Haití está ahora mismo en una huelga general de transporte, no hay combustible en las calles, la situación es explosiva por todos lados. Yo no creo que no haya un aspecto que se pueda mirar ahora que cause sosiego y tranquilidad en lo que respecta a Haití. No sabemos lo que va a pasar, es muy difícil decirlo. La República Dominicana también ha dicho consistentemente que ha llamado a la comunidad internacional a alguna reunión, por lo menos haría falta una reunión de emergencia, ¿no? Que un grupo de países pues discuta esto. No creo que haya estado esto
en la agenda del G20. Debió haber estado la situación de Haití en el G20. Yo creo que no se trata en este momento de cancelar la soberanía de Haití, sino de buscar la manera de colaborar y apoyar una agenda, una hoja de ruta haitiana para normalizar el país, mirando a unas futuras elecciones. Pero es muy difícil, como decía Jorge también, muy difícil, muy difícil. Sí, no, es terrible. Bueno, se me está terminando el tiempo y no quiero despedirme sin invitarles a una exposición que va a ocurrir, que va a empezar hoy, vamos a decir, que se estrena hoy, que hoy es la apertura de esa exposición del queridísimo Quique Estrada. Ustedes, la mayoría deben estar familiarizados porque ese hombre es una especie de... Su caricatura está en todas partes. En todas partes, es una especie de pulpo. Así que Planeta Quique se estrena esta noche en la Casa Aboy a las 7 de la noche y de ahí en adelante pues habrá más adelante. De hecho, el próximo jueves él va a estar aquí con nosotros contándonos todo lo que es esa exposición. Yo mañana les contaré alguna cosita porque pienso ir esta noche a esa apertura de la exposición y también les diremos entonces cuáles son los horarios y todas esas cosas y cuál es hasta qué tiempo estará expuesta para que ustedes tengan la oportunidad de visitarla de cerca. Y bueno, ¿tú quieres decir algo? Porque tú estás mezclado en eso del Planeta Quique. Bueno, no, realmente es una exposición cuyo tema son una colección de caricaturas de Quique Estrada sobre el tema de la reestructuración de la deuda, sobre el tema de Luma. Quique es un agudo crítico social, ¿no? Tiene un ojo clínico y puede, como un gran caricaturista, retratar con humor, con sátira y con cierto cinismo muchos de los problemas sociales que hay en Puerto Rico. Yo creo que esa colección de caricaturas, dibujos, de gráfica de Quique, pues muy bien nos sirven para ver lo que ha pasado en Puerto Rico, lo que está pasando y lo que va, sin duda alguna, a seguir pasando en el país. El trabajo de Quique mueve a la reflexión. Correcto. Eso es lo más que me gusta del trabajo de Quique. El trabajo de Quique te mueve en alguna dirección. Tú no puedes ver algo de Quique y quedarte así como así. Tienes que reaccionar. Correcto. Tienes que reaccionar de alguna manera, de norte a sur o de este a oeste, pero tiene que haber una reacción. Así que muchas felicidades a Quique Estrada y que sea todo un éxito esta noche, es la apertura de su exposición. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Estoy muy agradecida de Carlos Severino y de Jorge Rodríguez Perú, que está en el teléfono, para esta conversación importante sobre lo que ocurre en Sudán. Es importante que nosotros estemos muy pendientes de lo que ocurre en el resto del mundo. No podemos quedarnos en la localidad, porque nosotros estamos tan globalizados que lo que ocurre en un punto afecta en el otro. Nunca escapamos a lo que ocurre en otros lugares. Y es importante ver, reflexionar y mirarnos a nosotros mismos en todos esos espejos, porque ahí hay muchos espejos en que mirarse. Esa es la realidad. Así que muchísimas gracias por estar conmigo en la mañana de hoy. Gracias por escucharnos. Buen provecho a los que ya iniciaron su almuercito. Y bueno, que tengan mucha paz. Hasta mañana.